Eso es un aliciente para iniciar una... Totalmente. El día 2 de marzo, el señor presidente de la República, en el mensaje a la Asamblea General sobre el estado del país y de la gestión del gobierno que preside, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley, iniciativa privativa del presidente de la República, para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como antecedente, ayer se estuvo hablando de esto desde el punto de vista político, yo recuerdo que la mesa sobre seguridad pública que se desarrolló, el diálogo sobre seguridad pública que se desarrolló durante la administración pasada, concluyó en la importancia de la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ahí incorporar todo lo que tiene que ver con la Dirección General de los Registros, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Fiscalía General de la Nación y demás. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Partido Independiente en su programa de gobierno incluyeron la creación de este ministerio, no así Cabildo Abierto. Bueno, ese es el antecedente. Ahora el presidente anuncia que envía al Parlamento este proyecto de ley. Aunque ya hay algunos sectores, como por ejemplo la ex vicepresidente Lucía Topolansky, que dijo, bueno, tampoco hay unanimidades, ni es un tema de gran prioridad. En principio bajándole un poco los decibeles ante la contundencia del presidente del envío del proyecto de ley. Genera diferencias en los partidos estarían anunciando que no acompañaría, pero bueno, es un tema de relevancia jurídica para el país, el que exista o no un Ministerio de Justicia. Los escuchamos. Arranco. Bien. Por supuesto, como siempre, doctor. Sí, para mí... lo escuchan primero para después pegarle. Para después pegarme. Sí, tienes razón. Es verdad, sí, que la propuesta de la creación del Ministerio de Justicia ya estaba en la plataforma de todos los partidos políticos, o por lo menos de los con mayoría de representación parlamentaria. Ahora, desde el punto de vista estrictamente técnico, sin perjuicio de algunas valoraciones adicionales, yo creo que no es algo saludable, no es bueno, por varias razones. Primero, es agrandar más burocracia. Quienes defienden la propuesta del ministerio dicen, bueno, él mismo tendría una función de sintetizar, de unir todo aquello que está disperso. Lo que está en el MEC, exacto. La Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos, todo reunido. Bueno, en distintos ministerios se unen, o entes autónomos se unen en un solo lugar. Exactamente. Ahora, este es un problema propio de la burocracia, del estatismo enfermo que tiene el Uruguay, ¿no? De decir, bueno, los problemas que crea el Estado se solucionan con más Estado. Como le seguimos inyectando del mismo veneno que causó el problema. Es decir, la burocracia se arregla con más burocracia, cuando es al revés. El Uruguay no necesita más ministerios, ni no necesita un Ministerio de Justicia, lo que necesita es eliminar burocracia. Aunque es el único país del barrio que no lo tiene. Que no lo tiene, sí, es verdad. Brasil lo tiene, escuché la argumentación. Paraguay, lo tiene Chile, lo tiene Argentina, no sí, lo tiene Uruguay. Escuché la argumentación esa, que la dijo el presidente, la dijo el doctor Jorge Díaz también. La tuvo Uruguay en un solo momento. Lo tuvo en la dictadura, en el año 1976. Sí, se creó el Ministerio. El doctor Gallardo, creo que era Fernando Gallardo Bengoa. Fue el primer ministro de Justicia del Uruguay, hubo dos. Exactamente. Y después en el 84, en el 85, a partir del 85 desapareció. Entonces, toda nueva creación de burocracia genera más mecanismos de control, genera más gasto, que vuelve a generar otras deficiencias que son las mismas que se quieren solucionar. Entonces, claramente no es la solución. El Uruguay no necesita un Ministerio de Justicia, si es que lo que se quiere fomentar es el acceso a la justicia, como se plantea en la argumentación, ¿ah? Mejorar la calidad de la misma. Ahora, resulta contradictorio, porque más allá de que el Ministerio de Justicia no tendría función jurisdiccional, la función jurisdiccional es juzgar y hacer ejecutar los juzgados, eso es resorte privativo, exclusivo. Ahí va. Más allá de eso, decía, hay como una suerte de contradicción, porque por un lado vamos a inyectar más dinero para crear más burocracia, y al Poder Judicial lo tienen con cero incremento del gasto desde hace un tiempazo, o sea que es una
un reclamo permanente. O sea, en el presupuesto no hubo plata para el Poder Judicial, en el último presupuesto. Entonces, ahí hay una contradicción, más allá de que no hay función jurisdiccional. Y después entra el otro tema, ¿no? Es decir, bueno, que en el Poder Ejecutivo haya un Ministerio de Justicia, a mí me ronca desde lo institucional de la sana necesidad de la limitación al poder que tiene que haber en toda república. A mí no me parece una buena señal, a riesgo de que se pueda politizar la justicia, que ya bastante politizada está, porque todo lo que no, la incapacidad que tiene la política para resolver sus problemas, se lo termina tirando al Poder Judicial. Hablábamos fuera de micrófono, un ejemplo típico de lo que pasó con el intendente de Soriano, por ejemplo, pero hay un montón de casos para tratar. Hablando de la judicialización de la política. Exactamente. Entonces, toda la incapacidad que tienen para resolver sus propios problemas que ellos mismos crean, bueno, se lo tiran a la justicia y ahí empiezan todos los problemas. Y después a ver, uno de los argumentos que escuché de un legislador del Partido Nacional, por ejemplo, era: nos oponemos al ministerio a pesar de que lo preveíamos en nuestro programa de gobierno, por la persona de Díaz que no nos merece confianza, que sería la persona que supuestamente ocuparía la titularidad de la cartera si se creara. Ahora, más allá que tiene todo el derecho del mundo a no confiar en Díaz, lo que digo... No es un tema de personas. No es un tema de personas, es un tema institucional. Ahora, eso refleja que entonces las personas inciden directamente a lo institucional. Ergo, lo institucional no sirve para nada. Es para interferir. Entonces, ¿saben qué? No necesitamos más burocracia, al contrario. Hay que eliminar ministerios. Tenemos 13 ministerios en un país que somos una hormiga en el mundo. Tenemos la misma cantidad de ministerios que Alemania. No es por ahí, permiso, creo que es un error. El profesor ahí está hablando. Adelante, adelante, profesor. adelante. Permiso, ¿cómo andan? Adelante, profesor. No, qué profesor. Yo los quería saludar porque no estaba mi audio activado, creo, en algún lado todavía. Bueno, bienvenidos a todos. No, lo teníamos tapado para que no hablara. Sí. Yo sé que me mutearon ahí ustedes. Gracias. Ustedes me están cancelando. Sí, Ustedes me están ahí cancelando. está. Lo estaba cancelando. ¿No? ¿Usted ha tenido algún problema con Lucas, con Marcelo? No sé. Ustedes me están cancelando, pero no importa. Yo me voy a personar ahí, como hice ayer, me voy a personar otra vez. Es la única manera en la que me escuchen. Bueno, bienvenidos a todos los doctores ahí. Muchas gracias. Yo quería dar un poco de marco internacional al asunto y decir que casi todos los países de América tienen Ministerio de Justicia o algo parecido. Argentina, ya que Fernando está haciendo referencia al tema y lo señala como algo innecesario, bueno, habría que eliminarlo en Argentina. No, hoy jura el nuevo ministro de Justicia. Exactamente. Sí. Bueno, elimínenlo en Argentina. Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos. En México no hay un Ministerio de Justicia, pero hay algo parecido. Bueno, Uruguay es un caso extraño. En España lo hay, en Francia, en Alemania, en Italia, en Reino Unido, bueno, y en África, en Asia y en un montón de países, en Oceanía. No sé, parece que no es algo tan extraño que exista. Sí. Bien. Dos cosas al respecto. No porque todos lo hagan, eso significa que sea bueno. Todos los países del mundo tienen bancos centrales y son la causa, la explicación, la existencia de los bancos centrales de los ciclos económicos. Y está mal. Bueno, en Argentina, que era el primer modelo en donde el Banco Central iba a desaparecer, no desapareció. Sí, bueno, obviamente no es fácil, ¿no? Un banco central al borde de la quiebra. Vos acá en el Uruguay, por ejemplo, para liberar el Banco Central tenés que modificar la Constitución, eliminar el artículo 195. Entonces, ¿para qué se propone algo que es irrealizable? Sí, yo creo que la propuesta siempre tiene que apuntar a la excelencia, orientar los marcos institucionales en la buena dirección. Después se hace lo que se puede cuando no se tiene respaldo parlamentario. Recordemos que el gobierno argentino, recién ahora, con las elecciones de medio término de octubre del año pasado, está posicionado mejor, pero ni siquiera tiene mayorías propias. Las tiene que seguir consiguiendo. La propuesta ahí roza la mentira, porque si usted propone, bueno, vamos a crear una base espacial en Fraiventos, y lo larga como algo justamente aspiracional, a que Fraiventos sea un polo de desarrollo aeroespacial, y después se da cuenta que no, porque no tiene la capacidad de hacerlo, queda como que la propuesta fue medio para la tribuna. En este caso, anular un banco central sabiendo que no se iba a poder hacer porque no había apoyo, porque hay que modificar la Constitución, porque hay mil cosas, ¿queda como medio para la tribuna también o no? No. A ver, uno mira, yo creo que en el caso de Argentina debe ser, y en la región, de los pocos casos donde se prometen las cosas que se dijeron en campaña, que nadie se llama sorpresa. Entonces, no vamos a emitir más, no se emite, se baja la inflación,
se demostró que no era un fenómeno multicausal, sino estrictamente monetario. Se dijo que se iba a eliminar burocracia, se eliminó, se abatió la pobreza. 12 millones de personas salieron de la pobreza en Argentina en este lapso, sin poder político, sin poder parlamentario. Se hizo la reforma laboral, se incendiaba la Argentina con esto, era una locura plantearlo, bueno, se hizo, obviamente. Lo que pasa que, resumo el concepto con esto: si estás en el séptimo subsuelo del infierno, que es como estaba Argentina, la Argentina peronista, pasar al paraíso de un salto no podés, es imposible. Doctor Gonzalo. Bueno, buen día, Fabricio. Buen día, ¿cómo anda? Bien. Me llamó mucho la atención esto de que usted participa con picardía en las mesas de intercambio, que fue lo que dijo al principio. Y porque a veces le ponemos un poco de picardía, No, en me el pone un poco debate. inquieto esa referencia. ¿No? Me pone un poco inquieto esa referencia, porque... Pero usted no lo a veces escuchaba el tiene- año pasado, entonces. Era amigo de Rubén allá en Montevideo. No. Pícaro. Le poníamos o picante Momento quizá cultural. y la audiencia también participaba, entonces poníamos Bien. alguna posición Tenemos diferente. una opinión de oyente. ¿Me Por permite eso. un segundo? Sí, pero por supuesto. Dice Alejandro, ¿para crear un ministerio se precisa mayoría simple o especial? Simple. ¿Y para venia? Sí, para venia depende de la venia, ¿no? Depende de la veña, claro. Exacto. Si el argumento es que no se quiere a Díaz, fácilmente se le puede negar la venia o no. Son preguntas que tengo y las hago sin sarcasmo, dice Alejandro. Cortitas, es mayoría simple y los ministros los designa el El presidente. poder, claro. Ya está. Pero presenta el pliego simplemente para que se aprueba, para sí. que tenga el consenso del Conocimiento, Parlamento. conocimiento. Pero sí. Doctor Gonzalo. Bueno, lo del Ministerio de Justicia en Uruguay todavía no se ha mandado el proyecto de ley, o sea que no... creo- El presidente anunció que Sí, lo sí, enviaba. sí, pero Que lo va a enviar. o sea, no hay certeza del contenido, tampoco de cuáles son los argumentos, de por qué sería necesario o no, y cuál es el rol. Sin embargo, podemos adelantar, según trascendidos de prensa y algún que otro, alguna intervención por parte de gente cercana al gobierno, que el proyecto lo que contendría, digamos, sería que el Ministerio de Justicia trabajaría como una especie de articulador, de nexo, en fin, entre roles muy similares que tienen que ver con la administración de justicia, que están dispersos en distintos ministerios. Porque el Estado, como cualquier organización social y sociedad, porque también es una forma de organizar una sociedad, las sociedades cambian, se modifican, avanzan. No digo que los avances sean positivos o negativos, pero digo que se van modificando. No es lo mismo una sociedad de ahora, hace 50 años, 100, 200, ni seguramente dentro de 50 años 60. Capaz que las soluciones de ahora son, dentro de 50 años, inviables. Pero que un Instituto Nacional de Rehabilitación esté en el Ministerio del Interior, cuando lo queremos rehabilitar, que en su momento fue el Ministerio de Educación y Cultura, que quizás era la órbita, si uno lo piensa desde la finalidad, sería más... correspondería más a Educación y Cultura. También la 973 Pero el Ministerio de Educación y Cultura no perteneció tiene- al no tiene- Ministerio de Educación y Cultura. Fue durante el periodo militar que pasó al Ministerio del Interior. A lo que voy es, ¿qué quiere? ¿Cuál es la Y no finalidad? volvió nunca más a Educación y Cultura. No, pero ¿cuál es la finalidad del Ministerio de Justicia? Eso, articular, generar políticas públicas vinculadas a lo que es el sistema de justicia, de criminalidad. Por eso lo que se quiere intentar hacer es unir esos organismos dispersos en ministerio o en presidencia como fiscalía y unificarlo. Bueno, si la temática es prácticamente la misma, porque lo que se trata de hacer es administrar la justicia, que ésta sea eficiente y eficaz en lo mejor de los casos, bueno, traigamos a Defensoría Pública, a Fiscalía, Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de Derechos Humanos y hay alguna otra que capaz que... Esa nueva dependencia para los juicios del Estado que se creó para la presidencia de la República, que Oficina de segura- litigación, creo que se Sí. llama. ¿También iría ahí al Ministerio de Justicia? No sé, me imagino, porque vuelvo a repetir... no La hay- Dirección General de los Registros, que está en el Ministerio de Educación y Cultura y que parece que tuviera poco que ver con porque eso todo el mundo lo reconoce, que la Dirección General de los Registros esté dentro del Ministerio de Cultura es algo que
que rechina los dientes siempre, ¿no? Bueno, Eso yo voy a también- decir dos eso cositas también acá. iría al para mí Ministerio no de deberían Justicia. existir los ministerios de Educación y Cultura, pero bueno, después lo explico si quieren. ¿A qué voy a esto para que la audiencia sepa Usted qué va a va? cerrar todo. No, casi. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cómo no? Sí, hay. Ah, bueno. Pero lo dejo a Gonzalo, perdón. No, que yo intentaba conversar de este tema para que la audiencia sepa de qué se va a encargar el Ministerio de Justicia, porque he escuchado cierta barbaridades, quizás seguramente por la ignorancia, de que sería como un poder judicial, como que el Ministerio de Justicia iba a haber Está jueces. por encima del Poder Judicial. ¿No? O que el Ministerio de Justicia iba a ser como una especie de espejo del Poder Judicial o de los jueces. Y no. El Ministerio de Justicia, capaz que el nombre es el que está mal. Lo que trata de hacer es, de los distintos organismos que están separados en todo el Estado, que tiene la misma temática, que es la administración de la justicia, derechos humanos, política criminal, etcétera, unificarlo para que bajen políticas públicas vinculadas y en lo posible que tengan puntos de contacto, porque si no, ¿qué es lo que pasa también? Que forma parte a veces de la crítica que en parte se hace hacia el Estado. Y bueno, si el Instituto Nacional de Rehabilitación está en una punta, en un ministerio, los otros están en el otro, y fijan políticas, incluso hasta contradictorias a veces, cuando los pone un punto en común. Bueno, ponerlo todo bajo una misma cabeza, por así decirlo, para que tengamos una línea de conducción que vaya hacia un fin común cuando los temas son similares. Y por otro lado, Gonzalo. el lío de la Dirección General de Registro. Yo no sé si tiene que estar en el Ministerio de Educación y Gonzalo. Cultura. Pará, déjame cerrar esto, Fabricio. Sí. Yo no Tengo sé algo para sumar a eso. si podemos estar en el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección General de Registro, si en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Saben lo que pasa? Es un gran recaudador. Yo a la Dirección General de Registro quiero en mi ministerio, así sale turismo. Porque es un gran recaudador, ¿o no? Sí, claro. Bueno, ese es el punto. No sé para dónde puede ir, pero todos lo quieren. También hay que ver a veces ese lado que quizás no se ve tanto, o que no se... Porque uno piensa en el registro, pero no piensa en el ingreso que hay, quien tiene esa dirección a cargo, ¿no? Y ahí quizás está el real interés. Y no sé, yo lo quiero, yo tengo un ministerio de radio y quiero dirección general de registro. Así, que aunque tenga... Gonzalo. Sí. Tengo algo que suma justamente a lo que vas diciendo, y son funciones que hoy cumple el Ministerio de Educación y Cultura, que debería cumplir, según lo que pasa en el mundo, un Ministerio de Justicia. Por ejemplo, el registro civil, la inscripción de los nacimientos, matrimonios, defunciones, los asuntos constitucionales que hoy los maneja el Ministerio de Educación y Cultura, como el asesoramiento al Poder Ejecutivo. La personería jurídica es quien autoriza y fiscaliza las asociaciones civiles y las fundaciones, como los clubes deportivos, los centros sociales, todo eso También. sería administrable por un Ministerio de Justicia y no por un Ministerio de Educación y Cultura, como hoy, que lo tiene como función agregada porque no hay nadie que lo haga. Bueno, en realidad el registro civil, el registro civil ha ido pasando a las intendencias. No, pasó a las intendencias la gestión, pero la normativa depende del Ministerio de Educación y Cultura. Claro. El registro civil sigue siendo nacional, hay un tema de territorio de determinada facilidad de la gestión. Claro, la gestión sí pasó a la se lo sentencia. sacaron de encima porque les molestaba, la verdad. Esa es la verdad de la claro, historia, no seamos exactamente. malos. Claro. Hace muchos años Pero que la- le querían sacar de encima. Pero La responsabilidad de lo que pase ahí con esos papeles termina siendo del Ministerio de Educación y Cultura. Sí, claro. doctor Giancarlo. Bueno, sí, estaba escuchando con atención. Es cierto, en campaña electoral fue parte de las plataformas políticas que se anunció con bombos y platillos. En aquel momento sonaba rimbombante, ¿no? Porque digo, hablar de un ministerio de justicia, por sí mismo el nombre, de alguna forma parecería que resolvería cuestiones eminentemente de lo que tenga que ver con el justiciable, ¿no? Porque digo, justicia, uno la asocia más con el Poder Jurisdiccional, que es estrictamente resorte constitucional del Poder Judicial, a través de toda la estructura. Pero bueno, el problema es que acá parecería que se abre un paraguas muy grande con la finalidad de crear este ministerio, y obviamente no sabemos nada porque el proyecto de ley aún está en el horno, y a la medida que obviamente después salga, los conozcamos, tenga tratamiento parlamentario y eventualmente se llegue a votar y tenga como resultado la creación, ahí quizás nos convoque a otra mesa para, llegado el caso, justamente ahondar en el contenido en cuanto a la finalidad y las facultades del Ministerio de Justicia. O sea que hoy
En realidad lo que estamos haciendo es analizar la idea de una creación de una nueva cartera ministerial, obviamente que ubicada en el contexto del Poder Ejecutivo, pero bueno, el contenido todavía no lo sabemos, entonces quizás nos desafíe para otra próxima mesa. A ver, hay opositores ya desde el ámbito político e institucional que están en contra, digamos, de esta creación, ¿verdad? Yo estuve googleando, estuve leyendo, o sea, Sanguinetti, por ejemplo, es uno, pero bueno, El doctor Sanguinetti, justicia de decirlo, estuvo en contra siempre del Ministerio de Justicia, de hecho es el que lo eliminó cuando en el año 85 llegó al gobierno, lo eliminó. Sí, sí. De raíz, en el proyecto de ley que inmediatamente mandó, lo derogó a esa ley de creación. En ese sentido se ha mantenido coherente durante 40 años. Después coincido en lo que dijo Fernando, en toda la exposición, obviamente, y para resumen de lo que dijo Fernando, pues yo me pliego a esa forma de pensar, es lo que dice el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, que una extensa nota también, que digo, me parece que ahora la voy a leer, la audiencia lo va a escuchar, o saca sus propias conclusiones, dice, a su juicio, antes de crear una nueva cartera ministerial, Poder Ejecutivo, obviamente, o sea, tengamos la conciencia de que es Poder Ejecutivo, el país deberá fortalecer el sistema existente y asignarle más presupuestos en lugar de sumar toda una estructura burocrática que, según dijo, obviamente en referencia al entrevistado, Jorge Chediak, no resolvería los problemas de fondo. Entonces, en definitiva, cuando uno va a crear algo, a nivel estatal, primero, convengamos que siempre el administrador de turno y eventualmente acompañándonos con la oposición, siempre hay una tendencia que toda institucionalidad y creación de comisión resuelven los problemas. O sea, nos juntamos entre varios y vamos a tener la capacidad... Es lo que decía Juan Domingo Perón. Sí. ¿Qué decía Juan Cuando Domingo? usted tiene un problema, cree una comisión. Es seguro que no va a resolver Sí, nada. bueno, está. Va a crear nuevos problemas. Bueno, entonces, acá cuando se envía al Parlamento, que obviamente va a haber una exposición de motivo, ahí sí obviamente vamos a tener la esencia de todo esto, que simplemente por ahora es un anuncio, como para hacer en todo caso de este lado, nosotros que tenemos una crítica constructiva a esta idea, porque obviamente digo, no queremos superponer cuestiones que, como dice Chediak, yo leí toda la entrevista de Chediak, en el sentido de que eso está asignado a otras áreas, e inclusive en áreas que obviamente se podría prescindir, pero digo, haciendo un análisis estructural y de funcionalidad, donde está bien, y en todo caso, si hay una cuestión de resorte que tenga que ver con lo jurisdiccional, o sea, el acceso a la justicia, porque también se habla de facilitar el acceso a la justicia, los derechos humanos, bueno, toda esa tutela jurisdiccional efectiva, hay remedios a nivel legal procesal para cualquiera de nosotros, si queremos mañana, obviamente, movilizar cuestiones, digamos, que queremos que la justicia lo resuelva, o sea, y en todo caso lo que se vea, lo que hay de tranca hoy, hay que fundamentarlo y decir, bueno, yo vuelvo a crear un Ministerio de Justicia porque lo que existe mal y en función de eso, entonces, hay que fundamentar, y ahí obviamente cuando conozcamos la exposición de motivos y el contenido de la ley de creación del Ministerio de Justicia, vamos a tener todo para eventualmente, ahí sí criticar desde el punto de vista que vamos a tener el contenido, ¿no? ¿Los ejemplos de la región no se pueden tomar en cuenta? ¿O sí, se podrían No, tomar en a cuenta? ver, No digo los últimos antecedentes a nivel nacional, Sí. teniendo en cuenta de O la sea, época en la que vienen, no como sé di- si se podrían... ok, como dijo Fabricio, en la tomar en región, cuenta como por dijo resultados, Fabricio, digo. en la región hay, como dijo Fernando, lo que hay tampoco te da garantía de que, porque vamos a decir la verdad, a veces lo que hacen los países es replicar ideas, ¿viste? Y no por eso en tu propia realidad, más con lo que hay, te esté garantizando que lo que se va a replicar, porque en el país vecino hay una experiencia, en tu país va a correr la misma suerte. Buen día a todos, un gusto volver a escucharlos. Saludos y un buen año para todos. Muchas gracias. William Pitufo Dotti. ¡Oh, qué grande! Gracias por Muchas estar. gracias. Y Alejandro dice, Un abrazo. Desde el balneario.
Desde el balneario, desde el descanso del guerrero. Del estuario del río de la Plata. Si el Estado es tan grande que la coordinación se precisa para centralizar acciones en su propio ministerio, agrandarlo más con secretarías, ministros y otras subentidades, ¿hace alguna diferencia positiva? ¿No deberían las autoridades hacer su debido trabajo en lugar de meter más fichas en la mesa? Hay que recordar que Uruguay tuvo Ministerio de Justicia durante 8 años, bueno, casi 9 años, en un periodo de la vida institucional del país muy particular, que durante muchos años no se quiso hablar de este tema porque era sinónimo de dictadura. Pero que fue la propia izquierda, fue el MPP, la senadora Topolansky, una de las que empezó a hablar de la necesidad de crear un Ministerio de Justicia. Y hoy dice, después que el presidente lo lanza con impulso, porque fue una propuesta que dentro del discurso del presidente lo hizo con impulso, con fuerza, la propuesta. Alejandro Sánchez dice que no hay unanimidades y la ex vicepresidente dice, bueno, no es un tema prioritario. Es como que el hombre habla, No manda. y le enmendan la plana. No manda. Ese es el tema. Entonces, no, bueno, yo estoy hablando del hecho, ¿no? No Sí, quiero, sí. yo no lo quiero calificar, pero el hombre habla con firmeza de que va a mandar un proyecto de ley. La oposición, por las razones que usted dijo, en general por el nombre de quien puede ser el ministro, se oponen, no por la razón de fondo, pero los propios dicen, bueno, no están todas las unanimidades. Bueno, Entonces, ahí- el presidente queda pegado. Solo. Está pegado y bueno, solo. es que ahí parece que está la real oposición. En los propios. No sé. En los propios. Porque el otro es de esperar. ¿No? La oposición de los demás partidos es de esperar. Creo que no Si el sé, problema es pero- cuando la oposición ¿sabe? está dentro Además, de su partido. es tan ridícula la oposición de la oposición. No se cuida la institucionalidad del presidente de la República, que Exactamente. creo que es lo más importante a privilegiar. La institucionalidad de los cargos que se ostentan. Porque hoy están estos, pero mañana vienen otros. Porque esta cadena no se corta. Por lo menos hace 40 años que no se corta. Yo puedo tener todas las diferencias que tenga con cualquier gobernante, pero estoy obligado a respetarlo por la institucionalidad que ostenta. Entonces, que a mí la verdad me molesta que los propios o los ajenos desacrediten a las personas que ocupan los cargos por las personas mismas, sin olvidándose que ostentan un cargo que debemos respetar todos si creemos que la democracia es el régimen que nos gobierna. Doctor Gonzalo. Sí, yo creo que un poco sí me resulta interesante, pero quizás para otro programa, cuando decimos, ¿no?, que la época de la dictadura, los golpes de Estado ya es pasado, ya no habría que hablar más. Sin embargo, siempre es importante, de alguna forma, cómo hay que saber de la historia, no solamente de ahí para atrás también. Porque para algunas cosas habría que dar vuelta a la página, pero para otras cosas recordamos esas épocas para o argumentar, o fundamentar, o criticar, o apoyar determinadas instancias del presente. Es verdad, como el Ministerio de Justicia. Ahora el Ministerio de Justicia, Y en voz baja hay mucha gente que de culto, hay y un- de instrucción militar, bueno, así se llamaba una cosa. hay un instrucción criminal. Hay una realidad. Hay mucha gente que en voz baja le dice que el doctor Gallardo Bengoa fue un excelente ministro de Justicia. Dicho Yo no por sé gente... si fue- no, fue- usted no. no había nacido. Fue un excelente profesor, seguro, porque yo me leí todos los libros. Penalista. Que Pero fue claro, un excelente ministro de Justicia que organizó Como lo fue Langón. el trabajo en esa área mientras fue ministro. Se lo dicen en voz baja, nunca lo dijeron en voz alta. Sí lo reconocieron como un gran profesor Sí, sí. de derecho. Yo lo escuché, de abogado de todos los partidos, hace muchos años. A pesar de que se estigmatizó el Ministerio de Justicia porque fue creado en aquella época. ¿Ah? La realidad es que hay lugares Yo creo que, pero son dentro del Estado. competencias también muy diferentes de las que había en aquella No, en pero no aquel está- momento. mire que el proyecto de ley de hoy no debe estar muy lejos del proyecto del 76. No, pero los contextos son diferentes. Si hoy hay una política pública articulada entre 5 o 6 organismos para vuelvo a repetir como decía hoy, si esa es la idea, yo no sé, no tengo los argumentos, pero la idea es juntar
distintas dependencias de diferentes organismos, que esos organismos puntualmente tienen distinta finalidad. El Ministerio de Educación y Cultura no tiene la misma finalidad que Presidencia y la misma finalidad que el Ministerio del Interior. Entonces, cada organismo que está dentro de esa dependencia va enganchado a la finalidad de cada organismo de los que forma parte, ¿no? Entonces, quizá la idea de esto es hacer un ministerio, ponemos otro nombre, Ministerio de... Asuntos Judiciales, dijo Holguín ayer. Ahí está, el Ministerio de la Felicidad. O de Asuntos Jurídicos. Y lo que hacemos es traemos distintas dependencias para tratar de que el punto final en temas que están vinculados sea lo más coherente posible, porque eso es lo que pasa, que hay muchas políticas públicas, y esto históricamente dispersa, y no hay no siguen la misma o una finalidad coherente, teniendo puntos de conexión importantes. Usted no conoció el Ministerio de Transporte, Telecomunicaciones y Turismo. Que así todas fue cosas bien ministerio, relacionadas, ¿no? No, pero... Así fue hasta el Todas 80. cosas bien relacionadas. Claro, No, pero que fue hasta el año 85, porque en realidad fue a partir del 85 que se empezó a desgranar, se creó el Ministerio de Turismo y se separó comunicaciones del Ministerio de Transporte, pero así venía de antes del 73. Claro, pero quizá, porque esto es importante, como yo decía al principio también, las sociedades van cambiando, las gestiones van cambiando, las competencias se modifican. Yo creo que sí. Antes estaba el sí. Ministerio de Turismo y Deporte. En un momento dijeron, che, Deporte no puede estar en un ministerio porque se ve que no es tan trascendente, vamos a hacer la Secretaría Nacional de Deporte. Y salió. El Sí, BOSMA, pero siempre creando sí, nuevas cosas, ¿no? pero quizás también con menos rango. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, cuando se creó, ¿el medio ambiente qué era? No teníamos la basura, no había mucha cosa. Sí, ahora van a crear Hoy otro el Ministerio de ambiente entero. No, un Ministerio de Ambiente. Medio. Porque ha crecido tanto esa competencia que requiere un organismo específico. La recaudación del Estado del 85 para acá se duplicó. El tamaño del Estado del 85 para acá se duplicó. Tenemos 32% de gurises pobres. ¿Ah? Sí, Fernando, entonces hay mucha más competencia. el problema el Estado hace 150 años subió del 24 al 32. el informe del INE, Instituto Nacional de Estadística del año pasado, 32% pobreza infantil en Uruguay. ¿El año pasado? Sí, Pero no, 2024. No, era 24% en 2024. Ahora lo chequeo. 32, uno de cada tres pobres. Fernando, niños, pero los uno de estados cada hace tres. 150 años. No, pero lo que quiero decir es, tenían menos que menos cuanto competencia o se cada saca vez algo que de se menos agranda el cosa. Estado, las sociedades se empobrecen más y los servicios son cada vez más deficitarios. Entonces, del 85 para acá tenemos un deterioro del Poder Judicial, de la administración de justicia, del servicio de justicia, Sí. muy grande. Y cada vez el Estado ha crecido más y el problema sigue siendo el mismo. Poneme Entonces, el ejemplo del mundo que vos quieras y vas a ver que ese Estado desde que nació y fue evolucionando, tuvo más competencia y seguramente tenga más organismos. agrandar creados. el tamaño del Estado es el negocio de los políticos. Son como un cáncer que tienen vocación expansiva. ¿Ah? Entonces no van a parar hasta hacernos metástasis a los nabos yo te de voy a siempre poner que pagamos todo eso. El ejemplo Entonces, vos tenés una empresa, por alter- ejemplo, ¿no? Y las Sí. empresas antes, ¿qué área tenían? Oficina de personal y nada más. Ahora tenés oficina de personal, oficina médica, recursos Sí, pero hay una humanos, diferencia, hay una capacitación, diferencia muy grande. No, la empresa la pago yo con mi bolsillo. No te obligo a pagarlo a vos. No, lo que voy es que Escuchame. en la evolución de las organizaciones Sí, claro. hay más competencias que se van desarrollando. Sí, está bien, Hoy pero una empresa tiene una pero- parte de pero contaduría. vos acá desarrollás las competencias parte de recursos estatales, humanos con 4 o las 5 ampliás, las agrandás, las expandís del 85 para acá, no han parado de crearse ministerios, ¿ah? Y sin embargo, eso cuesta plata. Y no Es ves plata los que la extraes de impuestos. Y O no sea, ves los resultados, estás consumiendo capital, Sí. castigás el ahorro. Entonces, claro, obviamente, ¿por qué te va a sorprender que tengamos 400.000 tipos en Uruguay trabajando en negro? 7 y pico % de desempleo. Patológico, anda siempre por ahí, incluso más a veces. Entonces, y sí, nada es casualidad. Entonces, lo que digo es, ¿hay alternativas para esto? O sea, la gestión de las cárceles. Bueno, copiemos las cosas que hacen bien en el mundo, no copiemos las cosas malas, Bueno, porque se van a si todos hacer tienen cárceles. Ministerio de Justicia, bueno, también hay controles de precios en muchos países del mundo. Se van a hacer cárceles modelos. Cárceles privadas, que hay modelos en el mundo. Pero ¿Por creo qué que- lo privado es malo? ¿Ah? Yo no tuve la Porque suerte sabemos de- que lo público es pésimo. Entonces, y no es que sea una Uruguay cosa... tiene una cárcel privada, de gestión Pero no- privada. Es de gestión privada. Pero no Sí. dijeron que iban a hacer unas cárceles nuevas. O sea, tenés eso. Después tenés... El presidente Orsi anunció la Temas de acceso a la construcción justicia. de 2 nuevas cárceles. A ver, hoy tenemos, como decía Giancarlo, hay mecanismos institucionales, la auxiliatoria pobreza que la prevé la Constitución, ¿ah?
tenés la Defensoría Pública, tenés un problema más de acceso a la justicia, que cada vez litigar es más caro, porque los timbres salen un disparate, por ejemplo. ¿Ah? ¿Y esa plata dónde va? ¿Dónde está? ¿No? Entonces digo, en materia penal, ¿por qué tenemos que seguir aferrados al monopolio de la acción penal de la Fiscalía? ¿No podremos probar, transitar? A ver, yo quiero decir algo. La plata donde la acción penal, la acción penal históricamente no fue del Estado. Recordemos que hasta el siglo XIX, en el derecho anglosajón, por ejemplo Inglaterra, la acción penal la ejercía la gente. Fue un poder que le fue arrebatado por el Estado a la gente. Entonces, ¿no podremos explorar otras avenidas del conocimiento? Es decir, a los delitos menores que hoy Fiscalía no le da pelota, los delitos contra la propiedad, no le da pelota, que sea el propio damnificado que pueda litigar y presentarse ante un tribunal de justicia a pedir que se resarza su bien jurídico lesionado. ¿Por qué no? Que estos tipos de... los burócratas que son semidioses, ¿la saben todas? No, señor. Entonces, Bueno, de hecho el caso de Sosi tuvo lectura. Y bueno, está. Ahí tenés un ejemplo. No, lo que yo quería explicar era, está bien que a veces los impuestos son... Los impuestos... Son un robo. O no, los timbres, cuando vos dijiste ahí, pero también para que la gente sepa. Sí, lo dije. Cuando dije que los impuestos son un robo, quise decir son un robo. Cuando el acceso, cuando el acceso a la justicia es cada vez más caro, porque los timbres son caros, entre otras cosas, que la gente sepa, más allá del monto, que la mitad de los timbres que paga para la jubilación de los profesionales. No va para el Estado... otra estafa. Para Fernando, para que la gente sepa. No va para el funcionario que está trabajando. ¿Cómo no? Pará. El timbre profesional va para la caja profesional. Obvio. Y la tasa judicial y el impuesto judicial va para el Poder Judicial, para el recaudo del Poder Judicial. Por eso. Pero que sepa que la mitad es para bancar las jubilaciones de los profesionales. Pero no es la mitad. No es la mitad, son los timbres profesionales, nada más. Bueno, en una demanda, y la tasa, en una demanda, la mitad, vicésima y el grande, la mitad va para la caja. Y lo otro que es menos, porque la tasa, si vos sumás tasa e impuestos, en el letrado te hablo, que es más caro, es menos que la caja. Esto es maravilloso. Y en el juzgado de paz es un tercio. Ahí estás tocando otro tema que es el sistema previsional. No digamos y la que va más para un lado que para el otro. Todo lo que usted está diciendo es maravilloso porque nos está demostrando que en definitiva nosotros estamos totalmente atrapados en una maraña de impuestos, timbres, tasas, Sí. que hacen que, y no estoy fuera de tema, un kilo de yerba en Miami, Uruguaya, cueste 74 pesos y aquí en la góndola del supermercado los trigales, porque es nuestro auspiciante, por eso que hoy no lo nombré y hoy nos mandó los ojitos, acá en 18 de julio casi Sarandí, de 7 a 22 y de domingo sale 219 pesos. Y también hay que decirlo. La diferencia entre 74 y 219 pesos es el costo país. Y también hay que decirlo, sale 210 los trigales y debe ser el lugar que sale más barato en Fraivento. Hay que decirlo. Pues seguramente, por eso. Que no. Hay que decirle a Pitufo que venga a comprar. De eso no cabe la menor duda. ¿Cómo estuve? Cabe la menor duda. No, lo que voy es, el impuesto y la tasa judicial es verdad, va para el Vio para que el él Poder siempre Judicial. mete una, Fabricio. Va para el Poder Judicial. No, espere un poquito que tengo una más para decir. Pero el cliente nuestro, que va al juzgado... En la semana también tiene descuentos importantes en el Dorado. ¡Opa! Bueno. Siempre cerca. Ahí va a haber, Siempre una lucha de precios. El impuesto y la tasa judicial, que es la mitad de lo que pagamos cuando vamos al Poder Judicial, es para bancar el Poder Judicial. Para que el cliente nuestro cuando va vea una receptora, el sueldo del juez, el sueldo de los funcionarios. Si es caro el honorario del abogado, no es culpa del Poder Judicial ni del Estado. No, porque cuando vos me decís que la Administración de Justicia es cara, ¿qué es lo para el caro? honorario del abogado es un acuerdo privado entre Por dos eso, privados. No tiene pero nada que ver cuando el vos Estado. decís que el ingreso a la justicia No es tiene que ver la caro. Administración de Justicia. No, perdón, doctor. No, pero meta la cuchara. Estamos que usted quedó afuera de todo ya. No, yo igual te iba a decir que Está pintado. no te olvides que hay muchos actos grabados que después vuelven a replicar tasa judicial, o sea que en una comparecencia en un juzgado, en un juicio tenés... Sí, de tanta tasa que pagamos cada vez que hacemos un trámite, vamos a poner un bazar. No, igual digo, estamos, ¿en qué hora estamos? Ya estamos cerrando. Bueno, volviendo al Ministerio de Justicia, que es el tema que nos convocó hoy. Sí, vamos a cerrar en este tema. Y vamos a cerrar. Cierra usted, Sí. cierra usted y cierra usted. Bueno, entonces,
No conocemos el proyecto de ley, Es cierto. obviamente, digo, Fabricio pícaramente planteó el tema de que acá en los países vecinos hay experiencia del Ministerio de Justicia, pero no sabemos el proyecto de ley, o sea, por lo tanto, una vez que el proyecto de ley, con motivo de exposición, entra al Parlamento, primero vamos a tener, desde el punto de vista, digamos, de lo que tiene iniciativa en este aspecto, que es el Poder Ejecutivo, conocer los fundamentos de por qué, obviamente, se quiere crear este ministerio, y a su vez nos va a dar herramientas para, en todo caso, comparar las realidades de los países vecinos. Pero bueno, una vez que ese proyecto ingrese, por ahora simplemente es un tema que en el discurso del aniversario el presidente lo volvió a replantear, pero bueno, desde el lado de quienes criticamos esta iniciativa, aún sin saber el contenido del proyecto de ley, hablamos de que sería una iniciativa que duplicaría, obviamente, o estaría incidiendo en un tema presupuestal, y a su vez burocrático. Por lo tanto, no tenemos buenas expectativas de que esta iniciativa se augure con éxito, ya porque, adelantando obviamente, va a incidir en un tema presupuestal, y bueno, un tema obviamente que va a replicar otras realidades que, en todo caso, entendemos, como coincidiendo con el doctor Chediak, que más vale fortalecer lo que haya que fortalecer, y en este caso sí, el Poder Judicial, porque obviamente en la experiencia nuestra de todos los días como profesionales en ejercicio de la abogacía, entendemos que es el Poder Judicial, en este caso, el que tendría que ser destinatario de una modernización y asignarle más recursos, ¿no? Bien, doctor Gonzalo. Gonzalo. Sí, comparto lo que dice Giancarlo, habría que esperar a ver que venga ese proyecto de ley con esos argumentos, y quizás ahí con un poquito más de contenido podemos hacer una crítica un poco más profunda y clara. Así que bueno, gracias a la audiencia por bancarnos, y ahí estaba lo de la picardía, quise decir, capaz lo picante del debate que sea entre colegas con distintas visiones en algunos casos, pero bueno, también forma parte del enriquecimiento también del debate. De la diversidad, en este caso, de opiniones. Ahí está, Bien. muy bien. Ahí está. Doctor A usted le Fernando. gusta esa palabra, por eso Sí. hay que introducirla en el Lo que léxico. pasa es que diversidad también se va a dejar de usar por woke. Bueno, inclusión, Inclusión. inclusión, todo eso. Ahí Está bien. está. Estemos todos incluidos. Ahí está. Y Porque- dijera Dotti, igual, aunque estemos todos incluidos, alguien lo paga. ¿Cuál Dotti? No hay ¿Cuál cena Dotti? gratis. No, Y Fernando. eso lo dice el Fernando, doctor Fernando. Fernando, porque al doctor Gonzalo eso no le preocupa. Para nada. No hay almuerzo gratis, no hay que Doctor- siempre doctor pagar la Fernando. cuenta. Sí, bueno, yo voy a citar a uno de los padres fundadores de Estados Unidos, a Jefferson, que decía: el costo de la libertad es la eterna vigilancia, y el poder político siempre tiende a expandirse. Entonces el deber de los ciudadanos es controlarlo. Esto no va a mejorar la administración de justicia, así como no ha mejorado los problemas de pobreza infantil y desempleo, todas las mismas recetas que se vienen aplicando hasta el momento. O sea, si no hacemos cosas distintas, vamos a seguir permanentemente repitiéndonos en el error. Así que le deseo a este proyecto una pronta desaparición. Cajoneada. Una pronta La cajoneada. extinción. Qué positivo que está hoy, qué positivo. Bueno. Eso fue el primer año de Sí, gobierno. a los doctores Giancarlo Montaldo, Gonzalo Gracias, Dotti, mucho gusto. Fernando Dotti. Gracias. Muchas gracias por su favor, participación con esta gusto. mañana con nosotros y en el inicio de este siglo mucho gusto. 2026. El próximo jueves nos estaremos encontrando. Nosotros vamos ahora al estado del tiempo y volvemos para el cierre. Presentó Cuenta Sueldo del Banco República. Tu sueldo mejor en tu banco.